Hola, hola, les queremos dar la bienvenida a este noveno capítulo del podcast El Buda ha muerto y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y para partir el tema de hoy llamado presencia relacional, lo humano en acción, quiero traer la frase de Antonio Machado que aparece en el libro de Francisco Varela de Cuerpo Presente: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y abrimos este podcast presentándole a este invitado. Estoy con Alejandro Troncoso. Ale es kinesiólogo, es magíster en mindfulness y compasión y está terminando su doctorado en neurociencia social en la Universidad Adolfo Ibáñez, y su investigación se ha centrado en aproximaciones hacia la empatía, las prácticas contemplativas, la meditación desde la perspectiva neurofenomenológica, y también además es practicante de meditación, así que te damos la bienvenida, Ale. Y para partir me gustaría hacerte una primera pregunta, que es saber un poquito de tu historia y cómo te acercaste a esta perspectiva. Bueno, muchas gracias, Paulina, por la invitación. Bueno, un largo camino. Partí estudiando kinesiología, después hice estudios en análisis del movimiento, y dentro del movimiento hay también perspectivas teóricas que hablan de que la interacción con el entorno hace emerger el control del movimiento en conjunto con todos los procesos corporales, mentales. Y aparecía en ese estudio, en esos estudios de movimiento, Varela como uno de los precursores de esta perspectiva más interactiva del movimiento humano. eh, y algo que muy bello que apareció en una de las clases que vimos el video de Varela, eh, cuando hace la conferencia en el Valle del Elqui. Y desde ahí empiezo a leer Varela y me doy cuenta de su perspectiva, su otra perspectiva en torno a cómo él conecta el budismo y la ciencia. Eh, y luego dije, bueno, sería interesante estudiar meditación, practicar meditación. Me compré un libro de budismo y luego de eso me metí a un curso de meditación, y después me metí a el magíster de mindfulness y compasión, pero paralelamente estaba ya haciendo cursos Vipassana, retiro Vipassana, y dentro desde mi otra perspectiva, como académico, que estaba haciendo clases ya de análisis de movimiento, quería cambiar un poquito mi foco de investigación, y me daba cuenta que la experiencia humana era muy importante y que muchas veces, tanto en el movimiento como en procesos cognitivos, la experiencia humana estaba siendo dejada de lado, y que con la perspectiva de Varela traía nuevamente la experiencia humana como un campo disciplinar muy interesante para ser estudiado e integrado hacia las ciencias tradicionales. Entonces, cuando apliqué a mi doctorado, sabía que mi perspectiva teórica iba a ser esta perspectiva neurofenomenológica que propuso Varela, y hasta el día de hoy, luego de 4 años de estudios del doctorado, me hace mucho sentido. Súper, súper interesante, Ale. Bueno, y esta perspectiva a la que te acercaste y que desde la que has estado hoy día trabajando, que es la neurofenomenología, cuéntanos un poco en qué consiste. Ujú. Eh, el año 1996, en un artículo de Varela, Varela propuso el programa neurofenomenológico. Entonces, para el estudio de la conciencia, él señalaba que necesitamos, en ese tiempo había una corriente muy fuerte en términos de estudiar los correlatos neurales, los correlatos fisiológicos, para entender los procesos cognitivos. Eh, pero él, en su práctica budista y en su práctica meditativa, también se dio cuenta que era muy necesaria esta experiencia humana. Entonces trajo la tradición fenomenológica, que es una tradición filosófica
que tiene el objetivo de estudiar la experiencia subjetiva y la conectó con la neurociencia. Entonces, la idea de esto es hacer como una comunicación entre los procesos que ocurren a nivel de tercera persona, que se entienden como estos procesos objetivos, fisiológicos, con esta mirada en primera persona, que son todos los procesos experienciales que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Entonces, eh, a partir de ahí hizo esta propuesta metodológica para estudiar los procesos cognitivos. Qué interesante, Ale, esto de la primera persona y esta integración, cuando la ciencia ha sido históricamente más reduccionista, ¿no es cierto? Entonces, Varela hace algo muy interesante que es retomar lo que dices tú, esta experiencia y esta perspectiva en primera persona. ¿Y cómo desde ahí, desde este campo neurofenomenológico, la meditación nos podría ayudar a recuperar esta dimensión también? Ujú. Ahí hay un giro muy interesante porque la fenomenología como una visión filosófica requiere de un método científico Ujú. para poder indagar sobre nuestra propia experiencia. Entonces, cuando nosotros practicamos meditación, tenemos ciertos gestos internos que nos ayudan a observar nuestra experiencia. eh, por ejemplo, estabilizar la mente, ¿cierto? Acercarse con curiosidad hacia nuestra experiencia, estar abierto hacia lo que está ocurriendo, y a partir de ahí podemos ser capaces de describir nuestra experiencia subjetiva con una riqueza eh, mucho más grande que, por ejemplo, como nosotros describimos tradicionalmente nuestra experiencia. Podemos observar que la experiencia subjetiva a través de esta práctica de meditación es compleja, es fluctuante, es dinámica y engloba diferentes aspectos emocionales, corporales, atencionales, entre otros elementos. Eh, entonces, retomando la pregunta, la fenomenología y el estudio neurofenomenológico aprovecha de esta belleza de la meditación para indagar sobre la experiencia humana y a partir de ahí hacer conexiones con el estudio de la cognición. Súper interesante y desde ahí, bueno, esta mirada también como de la neurofenomenología y la meditación viene desde una perspectiva que Francisco Varela ha llamado enactiva, ¿no es cierto? O llamó enactiva y que integra, o no sé si es la palabra correcta, pero mente, cuerpo, entorno, ¿no es cierto? En movimiento, además, que es una palabra que tú, Ale, utilizas harto para cuando hablas de de lo inactivo y desde ahí tengo acá un pequeño torpedo, Ujú, que es preguntarte cómo la inacción nos invita a pensar que el conocimiento surge de la interacción constante entre mente, cuerpo y entorno, y desde ahí, desde esta integración, ¿qué aporta la práctica meditativa para entender mejor esta dinámica en nuestro día a día? ujú, ujú. Entonces, ahí sería interesante retomar las perspectivas más representacionales de la Ujú. cognición. Previo a Varela había un surgimiento muy importante de estas perspectivas que señalaba que la cognición eh, se representa a través de estados neurales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, eh, por ejemplo, si tenemos la empatía, por ejemplo, se produce por una representación modular del cerebro que hace que aparezca la empatía. Entonces, la mirada activa trae al cuerpo, primero el cuerpo, como Ujú. un elemento muy importante en todos los procesos cognitivos, trae el ambiente o el entorno como un proceso, otra dimensión muy interesante porque nosotros no somos independientes del entorno, sino que convivimos con el entorno e interactuamos con el entorno. Entonces, poniendo el ejemplo nuevamente de la empatía, esta empatía surge al interactuar con nuestro entorno y con la otra persona particularmente. Entonces tenemos cuerpo, tenemos entorno y la inacción, ¿cuál es el concepto? Uno de los conceptos principales es que la cognición no se produce por un estado neural o por correlatos neurales, sino que emerge, es un proceso emergente entre el cuerpo, la mente, el entorno,
y la interacción que nosotros tenemos con ambas dimensiones. Por lo tanto, nosotros somos unos agentes activos en la creación de nuestro conocimiento y no solo representamos pasivamente lo que creemos que está afuera. Ujú. Ujú, ¿Y cómo impacta esta visión como de ser agentes activos en nuestro entorno en la forma en que percibimos nuestras relaciones a nosotros mismos, nuestro día a día? ¿Cómo podría impactar esa perspectiva? ujú. Interesante, porque ahí, claro, como pregunta amplia, podríamos ejemplificarla con la empatía. A mí me gusta llevarla a un Ujú, caso con la empatía. Por ejemplo, si nosotros tomamos la visión más computacional o cognitiva, cerebrocentrista, que la podríamos decir, que es un concepto bien interesante porque quiere decir que la empatía o procesos cognitivos eh, son, se focalizan se focalizan en el cerebro y que todo es producto del cerebro. Entonces, si nosotros miramos la empatía como un proceso puramente cerebral, el cuerpo está dejado de lado, también la experiencia subjetiva está dejada de lado y también la interacción con el entorno no es tan relevante porque importa principalmente los procesos cerebrales que están ocurriendo para hacer emerger esta empatía o para representar esta empatía. Entonces, interesantemente, cuando yo estoy interactuando contigo, mi cuerpo resuena contigo y ujú, eso hay un proceso percepto motor, yo estoy resonando contigo a través de mi cuerpo, yo siento las sensaciones corporales, por ejemplo, a nivel del pecho, donde tu actuar hace que yo resuene y que mi cuerpo esté involucrado en este proceso de empatía. Entonces, en ese momento, cuando yo estoy empatizando contigo, mi mente y mi cuerpo están totalmente integrados. Yo tengo esta experiencia subjetiva, pero también, si se fijaron, yo tengo algunos movimientos corporales, algunas gestualidades que, que hacen que esta empatía tenga esta integración mente-cuerpo y que permita generar esta interacción natural contigo. Por otro lado, también el contexto es importante, porque acá estamos en un contexto que es en un espacio seguro, hay una luz, estamos de día, entonces eso me hace a mí, en mi experiencia subjetiva, estar bastante cómodo, bastante activo, estoy con una mayor claridad mental, me siento también que esta relación entre tú y yo va fluctuando y va fluyendo naturalmente, y que eso también es interesante que este proceso empático que estamos generando ahora eh, no es un producto de ahora, sino también viene de la construcción que hemos desarrollado nosotros, Pauli, como amigos, amigues, en este desarrollo de nuestra amistad. Por lo tanto, si nosotros metemos cuerpo, que mi cuerpo está actuando fisiológicamente, hay procesos de coordinación entre el corazón, nuestros corazones probablemente estén sincronizados también a nivel cerebral, mi experiencia subjetiva, tengo sensaciones corporales, siento la fluidez de la dinámica entre Paulina y yo, y aparte el espacio, eh, la luminosidad, hacen que la empatía emerja como una experiencia subjetiva ujú. de cierta forma. Eh, y claro, en esta dinámica, si nosotros lo llevamos a un campo, me voy a salir un poco de esta parte teórica, si nosotros llevamos esto a un campo disciplinar de la metodología de investigación, requerimos integrar todos estos elementos. O sea, necesitamos el cuerpos cuerpo desde el punto de vista cerebral, cuerpo desde el punto de vista fisiológico, el cuerpo subjetivo, que sería esta primera persona, y necesitamos también entender la dinámica de interacción y también en un contexto en el cual nosotros nos rodeamos. Entonces, se complejiza mucho un poco la manera en cómo nosotros nos acercamos a un proceso cognitivo complejo como es la empatía. A mí me parece súper interesante cuando se empieza a incorporar la complejidad en la palabra, o sea, cuando estás hablando de lo complejo que es un ser humano, y siento que esto
también aporta a nivel práctico a nuestro autoconocimiento y bienestar, Mm, porque hemos trabajado muchísimo desde distintos lugares, comprendiendo al ser humano como una especie de máquina, ¿no? ujú, Que funciona similar uno de otro y sujeta a ciertas variables, ¿no? Lineales en su conducta, y la verdad es que, como dices tú, la vida está en constante movimiento. Entonces, dejar de lado la presencia, por ejemplo, el estar en nuestro cuerpo, el estar presente y reconocer esta base experiencial y lo que va pasando en el momento presente nos entrega mucha información a nivel relacional, de nuestro bienestar, de cómo finalmente estamos en este mundo y queremos vivir nuestra vida. Eh, y desde ahí también preguntarte cómo estas visiones, un poco desde las tradiciones contemplativas y la perspectiva filosófica, que, bueno, la que más conocemos nosotros desde el instituto y probablemente la que más se ha difundido entre las prácticas, la filosofía budista, pero en general las visiones como contemplativas, ¿en qué han aportado a este conocimiento occidental? ¿Qué piensas tú, Ale? mm. El conocimiento occidental en relación a las ciencias, ciencia en particular, ciencias cognitivas, eh, yo creo que podemos ver los aportes de diferentes perspectivas, desde una perspectiva teórica, Ujú, como súper interesante, de que nosotros, a partir del conocimiento de nuestra propia experiencia, a partir de la práctica, podemos reconocer fenómenos cognitivos súper complejos, como por ejemplo eh, el yo, la construcción del yo, la impermanencia también como fenómenos complejos que el budismo lo explica fenomenológicamente, pero que también la ciencia ha tenido una tendencia de explicar estos fenómenos desde esta perspectiva neurofenomenológica, desde esta perspectiva enactiva. Entonces, en estos puentes entre la ciencia y el budismo se han encontrado ciertas conversaciones muy interesantes eh, que nos permiten a nosotros como científicos también, o ya poniéndome como científico, porque a mí me gusta mucho la ciencia, me gusta investigar, entender los procesos de manera compleja. ¿Ya? O sea, si nosotros hacemos una investigación con actividad electroencefalográfica y con toda la tecnología que tenemos, no nos basta solamente con aquello. Necesitamos arraigarnos a nuestra experiencia subjetiva para poder comprender esos fenómenos. ¿Y qué filosofía más compleja y más completa desde el punto de vista fenomenológico que es la filosofía budista o las prácticas contemplativas? Donde nosotros nos hacemos íntimos con nuestra propia experiencia y nos damos cuenta de que existen procesos mentales corporales eh, que nos hacen reconstruir nuestro conocimiento acerca de nuestra propia vida. ujú, Eh, entonces, por ejemplo, como ejemplo, claro, ejemplo de cómo estas perspectivas de meditación nos permite conocer nuestra mente y cómo eso lo podemos llevar a las ciencias cognitivas. Por ejemplo, cuando uno practica y aparece una incomodidad. Eso es como interesante de poder indagar. Si nosotros lo entendemos, hacemos un análisis fisiológico de esa incomodidad, podemos entenderlo como un proceso donde aparece un incremento de la actividad cardíaca, un incremento de la actividad simpática, que hace relación con el estrés, por ejemplo, cierta activación a nivel cerebral eh, que hacen que esta incomodidad eh, se pueda ver desde el punto de vista desde la tercera persona y comprenderlo desde el punto de vista científico. Eh, Imaginemos que estamos en esa incomodidad con todo estos procesos fisiológicos y nosotros desde una perspectiva en primera persona entendemos esta incomodidad, la observamos, la observamos, la observamos, nos damos cuenta de que esta incomodidad tiene una sensación corporal en el pecho, que necesito moverme, que siento el impulso de cambiar la postura, por ejemplo, si es que estoy en esta práctica. Eh, y las ciencias contemplativas ahí es algo
muy interesante de lo que nos puede otorgar para comprender esta experiencia de comodidad. Son los gestos internos que nosotros podemos hacer en nuestra propia práctica para poder permanecer con esa incomodidad. Entonces, eh, el conocimiento que han tenido muchos meditadores a lo largo de los siglos, eh, con una simple instrucción con una simple instrucción como observar lo que ocurre en ese momento presente, nos permite hacer ese gesto interno activo de decir, de respirar y quedarnos con esa sensación y observarla con toda su complejidad. Eh, y con esos procesos de generar eso, de esa observación, van ocurriendo ciertos procesos que nos permiten entender ciertos elementos de nuestro sistema cognitivo. Por ejemplo, que esa sensación de incomodidad tiene tiene emoción, tiene sensación corporal, tiene pensamiento, tiene un foco atencional. eh, También existe una especie de que nuestros pensamientos empiezan a rumiar, empiezan a irse para un lado, para otro, tiene un impulso eh, y que nuestra postura en general también cambia. Puede existir tensión y luego cuando yo empiezo a observar detenidamente esa incomodidad, puedo comprender, uno, que está incomodidad, ya lo vimos, es compleja, pero que también va fluctuando en el tiempo y que es impermanente, Ujú. ¿cierto? Entonces, ya ahí tenemos dos conceptos súper complejos como la impermanencia y esta complejidad de la experiencia humana. Y por ejemplo, si es que nos ponemos la incomodidad y de repente nos quedamos ahí observando nuestra incomodidad y esa incomodidad en algún momento pasa y empiezo ya a poder observar de diferentes formas, el cuerpo se suelta esa incomodidad y puedo entrar a otro estado meditativo. eh, Ese cambio, ese switch, desde ese paso de la incomodidad a este estado más abierto, eh, sin estar tan con tanto conflicto con esta incomodidad, desde un punto de vista budista y desde las ciencias contemplativas, es un mundo extremadamente complejo. Mm, Entonces, eh, estos gestos internos nosotros los podemos entender con nuestra propia experiencia y que también existen millones de maestros y practicantes que nos ayudan a entender estos conceptos complejos. Ahora, si lo llevamos a un campo desde la ciencia, eh, neurociencia, quizás me estoy así ya volando, Dale. pero, pero si nosotros entendemos todo ese proceso desde el punto de vista científico, podríamos entenderlo con el trazado Mm, electroencefalográfico, con la actividad cardíaca. Entonces vamos viendo cómo va fluctuando eh, la actividad cerebral, cómo va fluctuando el corazón, y vamos viendo que nuestro corazón, que estaba latiendo muy fuerte con esta incomodidad, que nuestro sistema simpático estaba muy activo, va bajando paulatinamente, con todos estos microgestos que yo genero con mi práctica contemplativa. eh, y claro, entonces, para lo que voy, es que si nosotros soltamos, soltamos e intentamos entender nuestra mente con solamente lo mm, fisiológico, nos queda demasiado corto, mm, ¿cierto? No podemos, es muy difícil entenderlo. mm, Pero si nos quedamos con estas prácticas contemplativas que nos entregan una sutileza fenomenológica, podemos entender nuestra mente con una mayor riqueza. eh, y si aún así, si a nosotros nos interesa la ciencia, cómo poder ir mezclando estos elementos para tener una mayor comprensión global de nuestro ser humano, porque somos experiencia, pero también somos seres biológicos. sí, Ujú, totalmente. Yo pienso que es súper interesante cómo esta perspectiva puede ayudar a comprender mejor la mente-cuerpo y cómo puede hacer avanzar, ¿no es cierto?, el campo científico desde la comprensión de la complejidad, ¿no? ujú, Creo que cada vez más claro con los cambios que hay, con situaciones que están sucediendo en el mundo, incluso el cambio climático, una pandemia que hubo hace un tiempo, cómo la impermanencia es parte de la vida
y también no solo la impermanencia, sino como la complejidad de los fenómenos. Y hay algo que centrándome en lo fenomenológico, que me parece muy, muy quizás práctico para las personas, y de ahí a ver si hacemos un ejercicio, y Ale por ahí nos tiene un ejercicio también, es cómo nos invita la perspectiva fenomenológica y las prácticas contemplativas a ser investigadores de nuestra propia experiencia. Ujú, Y a mí me parece que esto es muy enriquecedor porque nos permite reconocer aquello que nos está ocurriendo y poder entender mejor nuestra mente-cuerpo y también en ese darse cuenta o en esa comprensión avanzar en nuestro bienestar y felicidad. Entonces, eh, un ejemplo, una vez se dice, hoy me duele acá, ¿no? Y es como desde lo cognitivo, me duele acá, pero realmente no se detiene en ese dolor o lo evita o se resiste, porque también tenemos muy instaurado, que es algo que han aportado las prácticas contemplativas, a tener una relación de mucha enemistad con los ujú, dolores y sufrimientos. Y la verdad es que si miramos profundamente, la vida siempre nos va a poner en situaciones que inevitablemente no van a ser placenteras o agradables o beneficiosas o todos experimentamos en algún momento enfermarnos o alguna emoción que no nos gusta, etcétera. Entonces, cuando podemos amigarnos un poco con esta experiencia corporal, permitir reconocer ciertos aspectos como la impermanencia, desde nuestra práctica meditativa, algo como me duele acá, se transforma en un mundo de sensaciones y también de información que surge desde otro lugar que no necesariamente es a partir del juicio. ujú, Y este dolor acá, entonces, si tú te permites detenerte y mirarlo, vas a empezar a reconocer quizás cómo es cambiante, bajo qué circunstancias surge, y a veces esto que suena muy complejo, a veces es tan simple como decir, mira, estoy poniendo mi brazo así, quizás si hago así, ujú, porque hay X situación que me pone tensa, voy a reducir este dolor. Entonces, me encuentro muy interesante también esta invitación, eh, además desde todo el avance científico que nos invita a incorporar lo neuro, ¿no es cierto?, lo biológico con lo fenomenológico y la complejidad, como también las prácticas contemplativas y esta perspectiva más fenomenológica y la meditación como método nos invita a ser investigadores de nuestra propia experiencia, desde un método que surge no desde el juicio cognitivo, por decirlo de alguna manera, sino de nuestra presencia en el aquí y ahora. Y ahí podemos descubrir una variedad de cosas impresionantes que quiero pensar que lo que nos mueve es salir de nuestros dolores, de nuestros problemas, de nuestro malestar, que es algo que nos reúne también, ¿no? Y en eso también es muy importante algo que dijiste tú, que es la empatía, lo relacional con el otro, la importancia del otro en ese proceso, ujú. de nuestro entorno, en cómo nos estamos observando a nosotros mismos, la interconexión con lo que nos rodea. Y, y creo que también esa es una invitación interesante, así que me gustaría también, Ale, invitarte a esto que quieres integrar a este podcast, que es alguna experiencia y también si tienes algún comentario respecto de lo que... Ujú. Sí, a mí me gusta cuando hablamos de la neurofenomenología, de estos procesos complejos, a mí me gusta poner la primera persona, la experiencia subjetiva, como nuestra bandera de lucha. Entonces, más allá de los conceptos teóricos, del aspecto científico, fenomenológico, yo creo que la experiencia subjetiva, cuando uno habla de la experiencia subjetiva y con estos detalles de los microgestos, de la experiencia corporal, como que también hay una invitación a que nosotros podamos cambiar también nuestra forma de hablar Mm, cuando estamos con el otro. Una invitación a detener un poquito nuestra experiencia y hablar desde lo que ocurre en este momento presente con curiosidad, eh, para permitir entrar en una esfera como de profundidad experiencial. Y eso, bueno, eso es como una bandera de lucha
que quizás yo hablo mucho de la experiencia y me gustaría como tomarlo y dejarlo un poquito claro. Eh, y dentro de mi investigación actualmente, una de las cosas que me interesa mucho es cómo nosotros interactuamos con el sufrimiento del otro. Entonces, desde el campo, voy a hablar desde el campo científico, tradicional, existen dos formas de interactuar con el otro, que sería como este distrés empático, donde yo siento mucha angustia cuando una persona me habla sobre el sufrimiento, cuando yo observo a una persona sufrir toda esta sensación de angustia y que eso conlleva a, por ejemplo, a tener una motivación de alejarme de la otra persona, de protegerme a mí mismo, de no querer mirarlo, por ejemplo. Y eso tiene todos sus atributos neurales muy interesantes. Y por otro lado está la compasión, que tiene este atributo de sentir el sufrimiento del otro, pero también con una motivación de aliviar el sufrimiento del otro. Entonces, generalmente dentro de las neurociencia tradicional se dividen en estos dos elementos. Entonces, ahí súper interesante que cuando nosotros estamos interactuando con el sufrimiento del otro, podemos encontrar matices fenomenológicos a esa interacción. Eh, Entendemos que la compasión en este sentir de resonar con el estado del otro y de actuar para aliviar el sufrimiento del otro, tiene diferentes matices y diferentes dimensiones fenomenológicas que nos ayudan a comprender aún más la compasión. Y que si nosotros lo llevamos a un campo desde las ciencias contemplativas, el budismo tiene mucho que decir porque ha investigado por 2500 o más años la cognición social, la compasión. Entonces, cuando nosotros entramos a la esfera fenomenológica de la compasión, podemos entender, por ejemplo, que eh, un aspecto fenomenológico muy interesante es que necesitamos estar presentes ante el sufrimiento del otro para poder generar alguna conducta, algún acto o alguna intención para aliviar el sufrimiento del otro. Entonces, esta presencia relacional que nos invita a conectarnos, a observar nuestras sensaciones, mientras yo estoy en contacto con el sufrimiento del otro, manteniendo el foco de atención en la otra persona, y a su vez generando estos pequeños microactos que hemos hablado, por ejemplo, respirar, eh, o si es que aparece un pensamiento, ser hábil de volver y conectarme nuevamente con la otra persona y entrar con una cualidad de ese aliviar el sufrimiento desde una sabiduría. Mm. Entonces, ese es un aporte súper interesante que nos hace también las ciencias contemplativas, el budismo, de esta sabiduría de saber qué hacer. Mm. Entonces, si nosotros, por ejemplo, entendemos esta compasión solamente como este resonar y actuar, como lo entendemos dentro de la neurociencia social, ese actuar fenomenológicamente tiene una cualidad que es muy importante y que muchas veces la podemos dejar de lado. Pero lo mismo, por ejemplo, Pauli, si es que tú me cuentas algo y yo siento tu dolor, ¿cierto? Estoy presente con tu dolor eh, y me acerco a ti desde la urgencia, desde la emergencia Mm. para que tú dejes de sufrir y quizás ahí ese pequeño acto que yo genero para alivianarte el sufrimiento eh, no es lo que tú necesitas. Exactamente, eso es Es lo lo que yo importante. hago para ti porque yo estoy con tanta cosa, con tanto sufrimiento, tanta rumiación que necesito de alguna forma parar el sufrimiento Ujú. y te digo, pero Paulina, todo está bien, por Sí, ejemplo, y eso probablemente en ese momento no no ayude. ayuda. O te digo, Paulina, cálmate. Y esto es un acto compasivo, le digo, Paulina, cálmate. No, pero desde el budismo y desde las ciencias contemplativas nos invita a actuar con sabiduría, Mm. con el correcto actuar. Ujú. Entonces, fenomenológicamente, cuando nos detenemos en ese punto crucial de que quiero hacer un acto eh, y observo desde esta presencia, con estas estrategias, estos microactos que yo tengo para volver y conectarme con Paulina, puede aparecer una cualidad diferente para yo hacer un acto compasivo hacia ti. Mm. Entonces ahí puede aparecer simplemente estar presente como un acto de resistencia y decir yo estoy presente ante tu Ujú. sufrimiento y yo me quedo acá. Ujú. Me quedo acá con
me quedo acá contigo. Y eso es un Ujú, acto compasivo, que quizás desde la neurociencia social no sería un acto compasivo porque no se ve la intención tal de cual. querer, de querer aliviar tu sufrimiento. O simplemente hacer así y Ujú. a sentir, es un acto compasivo. Entonces, y esta dinámica tiene también otros elementos fenomenológicos que me gustaría explorar con Paulina. Entonces, ese resumen de cómo la fenomenología nos aporta eh, entender esos microactos para poder ser compasivo con una otra persona y que el budismo lo tiene como muy sabiamente también incorporizado y que nosotros lo podemos traer a la neurociencia social, porque finalmente muchos de nosotros como docentes académicos, no me considero divulgador científico, pero si divulgamos esta ciencia, la gente, las personas, toman este conocimiento y lo traen y lo incorporan Su en su experiencia. experiencia. Y a partir de eso también pueden hacer algunos cambios, ajustes. Mm, Entonces, si reducimos la compasión a solamente esa definición y no entendemos las cualidades de estos elementos que están incorporados desde la compasión, puede que eh, conceptos como, por ejemplo, dar hasta que duela puede ser un constructo que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura y que no refleja también de lo que es la compasión entendida en esta complejidad. mm, Ujú, desconocer la complejidad relacional en la experiencia y hacerlo como algo mecánico, ujú, ¿no? Sin pasando por alto qué está sucediendo ahí y cuál es la consecuencia de lo que está sucediendo ahí. Y eso, obviamente, si logramos poner la atención, mejora nuestra relación, el ujú. bienestar, podemos ser de ayuda a los demás realmente. Y entonces, todos estos meditadores son fenomenológicos hace 1500 años, digamos. Claro, claro, claro. Todos estos detalles fenomenológicos, cuando nosotros nos dan instrucciones para meditar, eso es fenomenología, eso nos permite, eh, a través de nuestra propia experiencia, indagar esa instrucción y tener insights o tener como despertar un conocimiento que tenemos en nuestro propio cuerpo eh, y que experiencialmente hace mucho sentido. Mm, Y las instrucciones no es, las instrucciones de meditación generalmente no es pone tu mente en blanco o no. relájate Mm, o no sé, haz un acto hacia el otro, llévale compasión hacia el otro, sino que son instrucciones fenomenológicas. Es eh, siente tu respiración, observa lo que ocurre en tu hombro, si es que está mm, arriba, está abajo, y a partir de ahí nosotros podemos ir conociéndonos a nosotros mismos y conocer también la estructura de nuestra mente, que sería el objetivo tanto de la meditación como también uno de los objetivos de la meditación, conocer nuestra mm, mente, nuestro proceso cognitivo, también es el objetivo de la fenomenología, conocer todos los procesos que están relacionados con la experiencia sugerida y también, por otro lado, desde las ciencias cognitivas de conocer los procesos cognitivos. Entonces, mm, ahí está la mezcla entre todos estos mundos y que finalmente lo que nos une es la experiencia subjetiva, mm. donde ahí los meditadores son más expertos. Claro, y ahí, bueno, mientras hablaba se me venía inmediatamente como esta actitud bueno, la presencia, lo que te permite como ir reconociendo en ese contexto, sobre todo en lo relacional y todo, y también esta mente de principiante que es muy importante y deja preconceptos que tenemos de las cosas y deja que surjan en ese minuto para saber qué hacer, porque también me acordaba de esto, tuve una experiencia ahí que vi por ahí en una investigación, si solo registras como, si no registras esa dimensión, por ejemplo, alguien que frente al dolor siente calidez o bienestar, podría tener una interpretación totalmente opuesta a que realmente quiere
ser de aporte, está sintiendo afecto por ese otro que está sufriendo y ser interpretado como se hacía antiguamente desde la psicología, que ahora está cambiando, como una persona que no es capaz de sentir empatía, que se alegra con el sufrimiento del otro, que se siente bien. Mm, Entonces siento que es tremendamente importante el aporte que hace investigar en ciencia la experiencia y también para nosotros tener esa herramienta de investigarnos y ver cómo nos está surgiendo la experiencia en nuestra mente, cuerpo y en las relaciones con el entorno, con los demás. ujú, ujú. Algo que me- llevándolo ya a una esfera más amplia, tal como tú la estás poniendo, es como nosotros también podemos comprender a personas con dificultades de diferentes índoles, pero pongamos la dificultad en empatía y compasión. Ujú, Entonces, personas que tienen neurodivergencia, ujú, personas con diagnosticadas como trastorno autista, personas con trastornos neurodegenerativos, y así podemos incorporar muchos tipos de personas con diferentes dificultades. Nosotros, desde el modelo científico y reduccionista, podemos decir que ellos tienen falta de empatía. sí, y son juicios súper categóricos Juicios también, categóricos, que impactan socialmente, que eso también es súper importante. súper importante. Entonces, eh, para poner en perspectiva cómo generalmente se estudia esto, es con escalas, cuestionarios y con ciertos tests que hacen que nos demos cuenta que existen algunos déficits en empatía Ujú, y en compasión. ujú, eh, pero ahí la pregunta es que nosotros, cuando hacemos esta batería de tests, estas pruebas, eh, hay varios elementos que podemos, ya retomando todo lo que hemos hablado, podemos traer sí. a colación. Uno, la interacción con el entorno. ¿Sí? El entorno impacta mucho. Por ejemplo, personas que han sido diagnosticadas con trastorno autista no interactúan de la misma forma con una persona sin trastorno autista o con otra persona con neurodivergencia. Eh, Otro, la experiencia subjetiva. ¿Cómo es la experiencia subjetiva de estas personas con Mm, neurodivergencia? Quizás su empatía se experimenta de manera diferente. mm, mm, Y a partir de esa experimentación diferente, podemos realmente comprender que sin categorizar a estas mm. personas, podemos entender cuáles son los procesos Sí, yo. subjetivos que tienen estas personas y quizás no es la índola de mejorar cómo nosotros como Mm, seres humanos nos podemos adaptar e incluir y ser exacto. más inclusivos, Como aceptarnos, aceptar ampliar nuestra perspectiva y visión de las cosas. de las cosas. Entonces, es muy interesante cómo esta perspectiva en primera persona y perspectiva de conocer cómo se interactúa con el otro puede también mejorar esta inclusividad con las Mm, otras personas con diferentes ujú, eh, condiciones. ujú, Eh, Claro, sí. ujú. Y también interesante que también esta perspectiva en primera persona, este conocimiento de nuestra experiencia, nos puede también llevar a otra esfera, a una esfera ecológica, por ejemplo, de cómo nosotros eh, experimentamos el sufrimiento animal, ¿cierto? Eh, como un elemento, cuáles son los procesos que están, que se incorporan, procesos mentales, procesos corporales que se incorporan cuando nosotros nos enfrentamos con el sufrimiento animal. Entonces ahí también sería interesante desde esta perspectiva fenomenológica y también desde la perspectiva neurocientífica, cuáles son nuestra construcción mental en ese proceso Mm, y cómo nosotros podemos desde la ciencia y desde las prácticas contemplativas desarticular ciertas construcciones que tenemos sobre eh, los animales, por ejemplo, para poder tener una apertura y quizás cambiar, que sería como un objetivo súper interesante, cambiar ciertos patrones habituales que tenemos que permitan tener una inclusividad con otros seres. Me acordé del yo, al tiro, porque finalmente todas esas construcciones eh, nos identifican y de alguna manera achican nuestro mundo y achican nuestra visión de nosotras mismos o mismos.
Entonces, una del objetivo, esto ya desde la filosofía contemplativa, de varias prácticas contemplativas, tiene que ver con deconstruir esta idea rígida que tenemos o identidad de nosotros mismos y que finalmente nos lleva a sufrir por distintos motivos. Entonces, es interesante cómo desde ahí uno puede mirar la lógica que tiene la meditación como método para salir de estas ideas preconcebidas que muchas veces nos causan más dolor y causan, obviamente, porque estamos interrelacionados, mayor dolor o dificultad en nuestro entorno. Entonces, esa actitud fenomenológica nos permite salir de esta construcción rígida de nosotros mismos y de la relación con los demás. Y eso sí que podría impactar tremendamente el bienestar, ¿no? Lo que Mm, estabas hablando tú, tanto como sociedad, como personas, y apuntar a ser más felices de alguna mm, manera. claro. A ser más felices, a tener como mayor contacto Mm, con los otros seres, estar más conectado también con la naturaleza, que eso mm. también interesante. Y claro, esta invitación tanto de las prácticas contemplativas a observar nuestra experiencia con curiosidad, y acá quizás la pregunta es el cómo, que quizás no lo he hablado, pero el cómo es la pregunta fenomenológica y también meditativa de las prácticas contemplativas que es crucial. Acá el cómo yo siento el sufrimiento, cómo Mm. yo siento esta sensación. Y cuando hablamos del cómo nos invita a hablar a poner nuestra mente en un espacio de curiosidad, de apertura. Porque si preguntamos, por ejemplo, el por qué, ya nos metemos con Con el una razonamiento, explicación. con una Mm. explicación. Si nos enfocamos en el cómo, pueden abrirse ciertos patrones mentales que nos invitan a cambiar ciertos patrones en pro de ayuda hacia nuestro mundo que está sufriendo tanto. Eh, entonces, por eso la experiencia subjetiva como bandera de lucha, porque nos permite indagar sobre nuestro propio cuerpo-mente y también sobre nuestra relación que tenemos con el mundo y con los otros seres. Me parece muy interesante desde ahí, desde lo activo también, decir que la presencia es siempre relacional. Ujú. Siempre es No más. es presencia individual, que a veces podríamos, como desde una perspectiva diferente, eh, pensar que la presencia es como, está separada, ¿no? Ujú. Y creo que es muy bueno, es que el concepto es de él. Así que un muy buen concepto, presencia relacional, porque refleja algo que es muy real, que es que cuando estamos, siempre nuestra presencia es relacional, no puede ser de otra manera. Ujú. Entonces, quizá ahí me gustaría como hacer un mini ejercicio con Paulina, ya que en algún momento dijimos que íbamos a hacer algún ejercicio. Entonces, un ejercicio simplemente de indagación de nuestra experiencia, eh, de lo que hemos conversado, de cómo nos hemos sentido, de esta dinámica que hemos tenido, y quizá ahí aparece la presencia relacional como una categoría fenomenológica, como un elemento fenomenológico, quizás no, quizás aparecen otras palabras, otras frases. Entonces, para hacer este ejercicio es como una mini entrevista fenomenológica que nosotros ocupamos dentro del campo investigativo y que dentro de su base están estas prácticas contemplativas. Entonces, como dije en algún momento, como Varela fue muy sabio en traer estas prácticas, estos recursos contemplativos para poder hacer indagación sobre la experiencia de otro. Entonces, para eso le voy a pedir a Paulina que nos tomemos un tiempo para observar nuestro cuerpo, nuestra mente, hacer un pequeño barrido de cómo estamos en este momento. Y me gustaría invitarte a seleccionar un momento de nuestro podcast donde haya sido significativo para ti y en este momento, cual puede ser cualquier momento, que nos detengamos y observemos cómo fue. ¿Sí?
cómo partió, cómo se desarrolló. Y cuando estés lista, la selección de este momento, esta evocación de este momento, de traer este momento a tu cuerpo, a tu mente, me puedes decir, estoy lista, y abrir los ojos y podemos empezar a conversar. Bien. Ujú. No sé, Paulina, ¿me puedes comentar cómo fue ese momento? Eh, ¿Qué momento o cómo Sí, fue? ¿qué momento elegiste? Elegí el momento en que comentaste cómo la fenomenología permite ir deconstruyendo ciertas concepciones que tenemos, por ejemplo, respecto al sufrimiento animal. Ujú. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Em, Sentí como si tuviera un clic Ujú, en esta parte y en esta parte. ujú, Y ahí me sentí como emocionada. Y esa emoción se sintió como un fueguito acá, como una alegría también, ujú, como ujú, como un movimiento de energía. ujú. Y podemos indagar un poquito más en esta sensación de energía, dónde estaba localizada, qué espacio ocupaba, por ejemplo. En este sector, como si fuese un calor, por eso dije como un Ujú, fueguito, un calor en movimiento, ujú, pero también sentí acá como una claridad. Y vi pensamientos en ese momento también que tenían que ver con eh, la deconstrucción del... Y me gustaría que nos detuviéramos en ese claridad. ¿Qué ocurrió en ese momento? Justo en ese momento cuando aparece esto. mm, como una especie de liviandad Ujú, a nivel de este sector, como liviandad y relajo también, como fluidez. ujú. Y en tu mente esa claridad, eh, ¿qué características tiene? ¿Tiene alguna característica de color, de luminosidad, alguna luz, alguna imagen? Eh, Sí, como más luz y también como, eh, como que como cuando el cielo se despeja, como blanco así, y se abre como la mente, por decirlo, pero eso como con un cambio de color, ujú. que sería hacia más luz, Y esa claridad aparece rápida, lenta. eh, ¿cómo aparece? rápida, Rápida, como un chasquido, un chasquido. sí. ¿Y qué hiciste tú para que apareciera esa claridad? Mm, Siento que simplemente escuchar lo que estabas diciendo y como a nivel mental conectarlo con una experiencia previa, como eso. ¿Y cómo hiciste para conectar con esa experiencia Em, previa? mm, ¿Cómo hice para conectar? Surgieron los pensamientos y les permití como aparecer de alguna manera. Mm, Los tomé en cuenta, les presté atención. ujú. Eso. Y ahora yendo a una esfera más relacional, que acá es donde, ya entrando a tu esfera, Ujú, vamos a entrar a esta esfera. ¿Cómo ujú. sentiste en ese momento esta interacción conmigo? Más cerca, Ujú, inmediatamente, como... Por eso creo que también surge como el movimiento hacia, estoy como entrando en tu espacio, te estoy como comprendiendo. ujú. ¿Y qué había en este espacio? Esta cercanía, había una cercanía en términos
de ubicación, ¿cierto? Ujú. Y cómo sentiste este espacio? Em, como así, como quizás en otros momentos de la entrevista tenía más claro como lo que tú estabas hablando y lo que yo estaba hablando como, o yo escuchando un poquito más, no sé si es distancia la palabra, pero como con más claridad de los personajes Ujú, y como que acá sentía algo que estaba como fluyendo, como no veía esa distinción, sino que estaba como entrando en ese espacio ujú, que está acá. ujú. Como un entre, en ese Sí, espacio entre que está con sí, este movimiento, ¿cierto? sí. Y, y cómo sentiste este movimiento, este flujo? Muy corporal, pues, Ujú, como un impulso a ir hacia donde estabas tú, ujú, como eso, como, y también como la sensación de olvidar el podcast un poco, ujú. como conectar con el espacio de estar compartiendo algo con alguien, eso. Y en este espacio, cuando estabas en esta dinámica, eh, ¿a dónde estaba tu atención en ese momento? Es que hubo dos momentos, la atención como en permitir conectar con ese recuerdo que parecía en forma de pensamientos Ujú, también, de conversaciones previas o respecto a la deconstrucción del yo ideas. Y un segundo momento que tiene que ver con cómo moverme relacionalmente hacia ti. Y mi atención ahí estaba acá, pues, estaba en la relación. y qué tan cálida sentiste esto? Qué tan cálida? Eh, sí, respecto a antes, más calidad, Más porque cálida. como que mucho más cerca de alguna manera y también por eso me surge como el movimiento de ir hacia allá, Ujú, ujú, más cercana. ujú. Súper. ¿Y tu cuerpo en general? ¿Cómo estaba justo ahí en este impulso? Energético, como cositas así, como que eh, eso, como un tema que toca, como algo, alguna fibra, no sé. Ujú, Y esa fibra es muy corporal, como energía alegre, como juguetona. ujú. Muchas gracias, Paulina, por tu descripción. Podemos indagar profundamente, estar Sí, una hora, podríamos estar pero mucho me nota el tiempo. También me gustaría decir eh, que en este proceso de descripción yo también voy sintiendo ese flujo. Entonces, a medida que tú me cuentas este impulso, yo siento cómo ese impulso me llega y va, te lo voy devolviendo y vamos generando como una danza entre tu experiencia y mi experiencia y va formando como un círculo cercano, cálido, que lo siento acá. eh, y, y también siento como que hay un espacio íntimo, como una intimidad, que tiempo. eso, una intimidad como, como si fuese como si todo lo de afuera desapareciera y estuviésemos los dos acá concentrados en este momento presente. Ujú, ujú, Entonces, esta calidez, esta intimidad, esta cercanía, este flujo experiencial, eh, me llevan a pensar que esta experiencia de presencia relacional es súper compleja, tiene muchos atributos en términos ujú, de fluidez, de movimiento, de espacialidad, de intimidad, de calidez, que hacen que nuestra interacción sea, a- en mi caso, sea como íntima, sea ujú, que estemos ujú, conectados, ujú, que estemos interconectados y que ujú, nuestros modos de pensar se sincronicen en cierto momento y tengamos los dos como ciertos estados de claridad potente. Entonces, eh, creo que con esta dinámica, este ejercicio, nos podemos dar cuenta de muchas cosas, pero dentro de esas cosas, de la importancia de entender la experiencia sugerida ujú. desde una complejidad porque nos permite entender otros procesos. Sí. O sea, que por ejemplo, que estos estados de interacción tienen una segunda persona, un entre, y que es en este entre que también aparecen nuevos insights, nuevas Ujú, formas de percibir
nuestra interacción. Ujú. Mm, Y también en ciertos, también como y también nos permite entrar en ese espacio con la otra persona en distintos contextos ujú, que pueden ir desde lo relacional cotidiano hasta espacios, por ejemplo, a mí es inevitable pensar cómo se produce, obviamente por lo que me dedico, la presencia terapéutica también, ujú, cómo puedo abandonar y entregarme ese flujo con el otro y desde ahí hacer surgir claridades que no prescienden, que era la mirada antigua, un poco más antigua de la terapia, no prescienden del paciente, digamos, ujú, sino que no hay nada paciente, digamos, ujú, hay una presencia relacional donde surge una claridad. ujú. Una Así presencia que relacional donde sí, surge una claridad súper bella. exactamente. Claro, y ahí las ciencias contemplativas han sido sabias en reconocer cuáles son estos microgestos que tenemos, que tuvimos con Paulina, y tomar algunos elementos y transformarlo en una práctica. Entonces, Ujú, por ejemplo, no sé, ese acto de claridad que tú tuviste, o mejor, quizás fue este impulso que tuviste de soltar tu propio movimiento ujú, y llevar eso hacia la escucha, hacia acercarte hacia mí, es un gesto que podemos entrenar. ujú, Es un gesto que podemos entrenar. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en un campo terapéutico, cuando estén en ese momento, eh, replicar o tratar de conectar ciertos elementos experienciales que tú tuviste para poder llevar esa atención exacto. y generar este flujo íntimo entre tú y yo Ujú. y este vínculo terapéutico que pueda ser fructífero Totalmente, totalmente. qué interesante, sí. Y así como dices tú, esa subjetividad de reconocer cuáles son los elementos que a ti te movilizan hacia allá. Ujú, Claro. claro. Gracias, Ale, por ese ejercicio. Inventado recién, Muy bueno. súper eh, Y creo que nos invita también como a reflexionar sobre todo lo que hemos conversado hoy día y cómo también podemos llevarlo a la experiencia que está ahí. No es como hay un esfuerzo, es simplemente es simplificar, no sé ujú, cómo es simplificar. Es como volver al cuerpo, a las sensaciones, a la respiración, a todo esto que está ocurriendo ujú. y que muchas veces al no estar presentes no podemos reconocer. Entonces, bueno, yo creo que en honor al tiempo vamos a ir terminando el podcast. No sé, Ale, si te gustaría compartirnos algo más para cerrar, si te gustaría... Mm, no, repetir simplemente que la experiencia humana tenemos que de alguna forma retomarla. Ujú, Y se vienen momentos, creo que se vienen momentos para mí difíciles con la inteligencia artificial, con todos los conflictos que estamos teniendo mundialmente, eh, y particularmente con la inteligencia artificial, que ya la inteligencia artificial o la conciencia, si es que la inteligencia artificial es consciente o no, eso ya sería como ujú, otro podcast y tremendo, yo sí. no me siento hábil para poder eh, diferenciarlo filosóficamente, pero sí algo interesante es que sí, por ahora ChatGPT o todas estas inteligencias artificiales carecen de esta experiencia subjetiva. Ujú, Y eso es una identidad que nosotros tenemos que ser como seres humanos, y por eso digo que puede ser es nuestra bandera de lucha. Nuestra mm, experiencia humana, reconectarnos con nuestra experiencia humana y a partir de ahí poder comprender nuestra sociedad, una invitación y creo es nuestra bandera de lucha. Una- bueno, sí. Así que con esta bandera de lucha y recordando también desde este podcast que la experiencia es también base del conocimiento, eh, nos despedimos y esperamos que lo disfruten y a ver si más adelante podemos hacer otro podcast también con Ale y ampliar alguna de las conversaciones que fueron muy interesantes. Así que muchas gracias, Ale, y muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Que estén bien, chao.